La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Nuevamente es una dicha acompañarles en este privilegio y responsabilidad que tenemos con nuestro Creador. Nuevamente es una dicha estar con ustedes para que hagamos juntos tu devocional. Un ratito juntos, con la mirada y bajo la sonrisa del Señor. Tengamos este tiempo, entremos delante de su estrado. Veremos el milagro de la sanidad del hijo de un noble. El segundo milagro de Jesús en Juan capítulo 4, desde el 43 en adelante. Y vamos a encontrar y vamos a descubrir una nueva revelación personal a través de este milagro. Bienvenidos. La porción sagrada sobre la cual vamos a meditar en este devocional está en Juan capítulo 4, desde el versículo 46 hasta el 54 inclusive. Dice la palabra del Señor así: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Amigos y hermanos, ¿qué nos revela este segundo milagro de Jesús descrito en Juan capítulo 4? ¿Qué tiene que ver con este milagro contigo, conmigo, con el creyente normal? Mucho, hermanos, mucho. Hay una expresión prevalente allí, 3 veces se repite: tu hijo vive. Y al final, después del tercer tu hijo vive, en el versículo 53, dice: y creyó él con toda su casa. Sí. ¿Recuerdan ustedes en el milagro de la conversión del agua en vino? Dedujimos que lo primero que Jesús hace es traer satisfacción, realización, alegría para vivir, fortaleza para vivir, plenitud. ¿Qué nos revela? ¿Qué nos enseña? Aparte de la circunstancia específica del milagro,
del hijo del noble. Nos revela, amados, que la primera preocupación del ser humano queda satisfecha. ¿Cuál es esa primera preocupación? Su familia, sus hijos. Queremos vivir la vida en plenitud. Queremos sentirnos realizados y plenos, pero queremos que nuestra familia viva bien. No hay preocupación máxima que aquella que implica el bienestar de los hijos. Queremos estar plenos, pero que nuestra familia esté también plena. Nadie experimenta la dimensión del amor en su máxima expresión hasta cuando tiene hijos. Un hijo le cambia a uno la perspectiva de la vida. Le cambia la manera de ver la vida, de verse a sí mismo. Se convierte uno en una persona preocupada por los demás. Quisiera uno que lo malo que le pueda pasar a ellos le pase mejor a uno antes que a ellos. Uno ama a un hijo y le quiere entregar todo. De hecho, Dios amó a su Hijo Jesús y sin embargo nos amó a nosotros entregándolo en una cruz. Tu Hijo vive. Necesitamos realización y el Señor lo promete para los verdaderos creyentes, para los cristianos genuinos, bíblicos, convertidos. Aquellos que nos asociamos en el cuerpo de Cristo como creyentes en Él. Pero nos hace la promesa de que aquella preocupación sentida por nuestros hijos también será suplida. Los hijos tienen problemas. La formación cuesta. Nada hay tan costoso y a la vez tan doloroso como ser formado y crecer. Aprender cuesta. De hecho, la vida cristiana la define el Señor Jesús como la escuela del aprendizaje para adquirir conocimientos y aprender a ser mansos y humildes de corazón. Aprended de mí. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es alguien que se ha convertido a Jesús y está inscrito en la escuela de la mansedumbre y la humildad, de aprender a estar en sujeción, respeto, acato, aprendiendo normas y a la vez respetando a los demás, posicionando a los demás, que es la humildad, y sirviéndoles. La escuela del cristianismo, eso es el cristianismo, una escuela. Y miren ustedes, aprender eso cuesta muchísimo. Una carrera cuesta millones, la educación es costosísima. Pues bien, amados, los hijos, los niños llegan a este mundo y no saben eso. La tendencia adánica es el egocentrismo, la revancha, la violencia, el desquite, la pereza, el irrespeto, el ataque, la irreverencia, la deshonestidad, la impureza, la rebeldía, la independencia. Y nuestros hijos, y los niños, y los jóvenes tienden a distorsionar la verdad y a vivir vidas rebeldes, repito, independientes y aisladas. Entonces, muchas veces manchan sus cuerpos, sus almas, sus espíritus. Y muchas veces, no pocas veces, marcan negativamente su futuro, su camino y su destino. Muchas veces, por sus necedades, marcan y manchan de tal manera sus seres que en algunos casos no tienen vuelta. Hoy, igual que todas las épocas, pero paso a creer que hoy más que nunca los niños, los jóvenes, por su inmadurez y por su necedad adánica natural, están muy expuestos a la maldad, a la impureza y a la necedad.
los mensajes a través de los medios audiovisuales masivos, y hoy con la internet es al facilismo, es a la rebelión, es a la mundanalidad. Y esto, insisto, puede determinar futuros caminos tenebrosos. Hasta sus hijos futuros pueden estar manchados antes de tenerlos por su desafuero, por creerle al mundo a rebelarse, por creerle que debe rebelarse, que tiene derecho a tragarse todo lo que el mundo ofrece, que no se debe abstener de nada, que todo lo debe probar, que para eso es joven. Y el diablo les capitaliza eso. La imprudencia en el mirar, en el hablar, en el tocar, en el experimentar, en el actuar, es la marca. Los padres que ya hemos pasado por el camino tortuoso de la necedad y que fuimos heridos y muchas veces también marcados negativamente, nos asustamos. En el fondo mantenemos un temor y hasta un terror. Mi hijo, que hoy tiene 34 años, me decía hace poco: papá, me da miedo tener hijos. De hecho, yo que vivo aquí en Miami, nunca criaría hijos en este ambiente. No aguantaría, no soportaría verlos, máxime en esta cultura norteamericana independiente y en esta ciudad turística abierta, verles partir desde antes de tiempo y salir de la casa sin irrefrenables a experimentar, a sentir, a probar, a conocer. Cuando yo sabría a sabiendas de que regresarán necesariamente manchados, marcados, deteriorados. Me aterroriza eso. Sí, hermanos, los hijos, ellos no lo saben. Nos ponen a orar, a clamar, a sufrir, a prever, y no sabemos hasta dónde debemos limitar para no ir a cortar las alas, la expectativa y las oportunidades de madurez, de conocimiento, de socialización necesarias a su vez. El límite, ¿dónde está? ¿Hasta dónde debemos formar, impedir, obstaculizar y hasta disciplinar como ordena la Biblia? La vara corrige la necedad propia del muchacho, dice el Señor en Proverbios. ¿Hasta dónde debemos disciplinar? ¿Por qué es necesario disciplinar? ¿De qué forma? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuántas veces? Porque hay que hacerlo. ¿Hasta cuándo debemos ir en diálogo, en comunicación, en enseñanza, en disciplina, en abstención, en ejemplo? ¿Dónde termina lo uno y dónde empieza lo otro? ¿Con qué hondura, con qué profundidad e intensidad? De nada nos serviría vivir satisfechos y plenos a nivel personal, realizados por la vida, con hijos fracasados, con una familia deshecha, con un matrimonio roto, con hijos heridos por culpa de nosotros, por una ruptura, marcándolos en su corazón, fisurándoles su alma, deteriorando sus valores esenciales de lealtad, humildad, sacrificio, esperanza, paciencia, honor, dignidad. Todo eso hecho pedazos en su esencia por una ruptura. ¿Qué hacer? Porque quien fracasa como padre o como madre, fracasa en todo. La más grande responsabilidad de un ser humano son los hijos delante de Dios. Esa es la máxima responsabilidad. ¿Qué hacer? El Señor dice: yo vengo a eso. Jesús dice: no importa los medios agresivos, tenebrosos, impuros y diabólicos. No importa el mundo moral contaminado. No importa
La tentación para el hombre, para el papá, para la mamá, a ser leales, valientes, sacrificados, a confiar, a esperar, a cambiar y hasta a sufrir. No importa el mundo contaminado para los niños y para los hijos. Jesús dice, tu hijo vive. Cuando el hombre, cuando la madre se postra ante el Señor cada mañana, durante el día, cada noche, y encomienda a los hijos al Altísimo y le dice, Padre, toma a fulano, a fulana. Y en la medida en que le va conociendo y van mostrando sus falencias, debilidades y tendencias, se va orando y presentándolas al altar del Señor. Mi hijo tal, mi hija tal, tiene tendencia a la necedad, a la rebelión, a la desobediencia, a la argumentación superflua. Es egoísta, es soberbio. Los más inmaduros y necios siempre se creen más maduros y más capaces. Los rebeldes siempre les va mal. Se les cierran las puertas. Es perezosa, es perezoso, no cumple tareas. Señor, ten misericordia de mi hijo. Aquí vemos al hijo de un noble. Un noble es una persona con poder, con autoridad, con conocimiento, con dinero, con reconocimiento. No es cualquiera. Y si un hijo de un noble está a punto de morir, de fracasar, como dice el pasaje, ¿dónde está la solución? Él va al que es. Va a Jesús. Ese noble tenía recursos para ir a médicos, a sanadores, para que no muriera, para que no cayera, para que no se hundiera, para que no se manchara, para que no cerrara puertas definitivamente en su vida. Tenía todos los recursos, capacidad y conocimientos, pero hace caso omiso de su poder y va ante el que es, ante Jesús, y clama por su hijo y los pone de presente. Y el Señor inclusive les responde de manera brusca. Si no ven señales y prodigios, no creen. Versículo 48. Pero luego lo mira y ve que su clamor es por su hijo, que su dolor y su expectativa, su temor y su preocupación es por su familia, por su casa. Y el Señor tiene misericordia. Cuando una madre especialmente clama por sus hijos, Dios escucha, Dios responde. Lo más grande, lo más efectivo que puede hacer, especialmente una madre por sus hijos, es orar, es caer de rodillas ante el Señor, poner su nombre en el altar del Señor, suplicar y pedir de manera específica por sus problemas, enfermedades, necesidades y debilidades, y también por sus oportunidades, por las expectativas y proyectos de cada uno de sus hijos. Viene a mi mente a mi madre. No he conocido a nadie que ore tanto por sus 9 hijos, yo el 8º, como mi madre. Todo el día, mínimo 4 horas oraba, sin exagerar, desde que le conozco. Todos bendecidísimos. Oh, cuando mi madre murió, oh amados, en el siguiente año tuvimos problemas y fracasos terribles, todos. Inclusive yo, ya pastor de la iglesia, en el año que murió y en el siguiente año digo, mi iglesia, una iglesia tan unida, tan amada, tan formada, hasta se dividió. El más cercano de todos, como Judas con Jesús, se rebeló por dinero, por poder, por codicia y por envidia. Igual que Jesús, igual que Judas con Jesús, se rebeló y partió la iglesia y se llevó un montón de gente dañada, herida, porque siempre será así, dijo Jesús. Si eso hacen conmigo, sepan que eso es una marca. Pero, ¿por qué?
Entonces caímos en cuenta todos los hermanos. El uno se quebró, el uno perdió, el otro se dividió, el otro se enfermó. 1000 cosas. ¿Qué pasó? Entonces recordamos que mi madre oraba todos los días, de rodillas inclusive por nosotros, con nombre propio, uno por uno, y a todos nos tenía asignado un salmo, y ella decía que lo oraba todos los días pensando en ese hijo y pidiendo las promesas, las bendiciones, las enseñanzas y las protecciones. Hermana, hermano amado, amigo, amiga, Jesús es el único garante para que tu hijo, tu hija no se pierda, para que tus hijos vivan plenos, protegidos, ungidos, guardados, iluminados, prosperados. Es la enseñanza de este segundo milagro de Jesús. Él quiere y vino para darte vida abundante y plenitud. Pero Jesús vino para bendecir a tus hijos, a tu prole y a tu matrimonio. Si lo llevas más que en tus hombros, de rodillas. Amén. Levantemos una oración al Altísimo, teniendo en mente que el Señor Jesucristo está interesado en guardar nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestra casa, nuestros hijos. Oremos. Oh bendito Jesús, Creador de la vida, dador de la buena esperanza. Señor Jesús, así como guardó de la caída, de la destrucción y de la muerte al hijo de este noble, preocupándose por su familia, Señor, te pedimos por la nuestra, y que igualmente, Señor, cubra con tu sombra el camino de nuestros hijos. Guárdalos del mal, del malo y del maligno, y por amor a tu nombre, tenlos en el hueco de tu mano. Ampáralos bajo la sombra de tus alas y cuídalos como la niña de tus ojos, oh Dios. Ruego y nombre con nombre propio a tus hijos. En mi caso, ruego por mi hijo Román David. Alcánzalo con tu bondad y misericordia. Que todas las promesas de la Biblia, de bendición, de protección, de iluminación, de dirección, caigan sobre él. Piensa en el nombre o en los nombres de sus hijos, de sus hijas. Clamo por él, Señor, por mi esposa Amanda, por mi familia. Tú, Señor, que eres familia, Padre, Espíritu Santo e Hijo, varón, parte femenina y prole. Tú que eres familia, guarda el reflejo de tu familia en la tierra, que es mi familia. Y así como tú, Padre, tu Hijo, tu Espíritu Santo están unidos de manera indestructible, mantén mi familia unida también, Señor, guardada, proyectada y engrandecida, para que tu gloria y tu nombre se refleje plenamente en ella. Padre, los proyectos de mis hijos están en tu altar. Te ruego que sus cuerpos, sus almas y sus espíritus, Señor, estén cobijados por la sombra del Altísimo. Gracias porque tú amas la familia más que todo. Gracias, Señor, por darnos y darles la salvación a mi cónyuge y a mis hijos. Y porque un día nosotros juntos, abrazados y postrados, llenos de regocijo, de gozo y de gloria, estaremos delante de ti adorándote por la eternidad. Gracias, Jesús, por amar mi familia y porque eres el más interesado en que vivamos en fortaleza, vida, gozo y paz. Jesús, mi Señor y mi Dios. Jesús, Señor, Dios y Salvador de mi familia. En el nombre de Jesús. Amén.
Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.